Desde las arenas del antiguo Egipto hasta las selvas ocultas de Mesoamérica, civilizaciones antiguas nos dejaron advertencias. Profecías que, durante siglos, fueron vistas como mitos, supersticiones o simples coincidencias. Pero hoy, algo ha cambiado. Fenómenos naturales fuera de control. Crisis sociales. Avances tecnológicos sin freno. El mundo parece entrar en una etapa que, para algunos, ya estaba escrita. ¿Y si aquellas antiguas profecías no eran fantasía, sino advertencias reales? Hoy, en Archivos Prohibidos, exploramos. No queríamos creerlas, pero estas 7 profecías están demasiado cerca. 1. La profecía Hopi del Quinto Mundo. En lo profundo del desierto de Arizona, en tierras áridas azotadas por el sol y el viento, vive una de las culturas espirituales más antiguas de América del Norte, el pueblo Hopi. Aislados por decisión propia, los Hopi han preservado una tradición oral que ha resistido el paso del tiempo, las conquistas y el olvido. Su sabiduría no se encuentra en libros, sino en ceremonias, símbolos y relatos pasados de boca en boca durante generaciones. Para ellos, la historia del mundo no es lineal, sino cíclica. Una serie de mundos o eras que comienzan, alcanzan su apogeo y colapsan por el desequilibrio del ser humano con la naturaleza y el espíritu. Según sus profecías, ya hemos atravesado 4 mundos anteriores. El primer mundo fue destruido por el fuego, una purificación que, según algunos intérpretes, podría referirse a erupciones volcánicas masivas o incluso tecnologías ancestrales mal utilizadas. El segundo mundo fue arrasado por hielo, una era glacial o una congelación súbita del planeta. El tercer mundo pereció bajo aguas inmensas, un diluvio que recuerda a los relatos sumerios, bíblicos y de muchas otras culturas. Hoy estaríamos en el final del cuarto mundo, un ciclo al borde del colapso. Y los signos, según los ancianos Hopi, están por todas partes. El clima se ha vuelto inestable, impredecible, violento. Las estaciones ya no siguen sus antiguos patrones. La humanidad vive impulsada por la codicia, acumulando bienes y destruyendo la tierra en el proceso. Las guerras se multiplican, y los virus, enfermedades invisibles, viajan por el aire sin que podamos detenerlos. Ellos lo llaman Koyaanisqatsi, una palabra poderosa que significa vida fuera de equilibrio. Pero su significado va más allá. Describe una forma de existencia que ha perdido su propósito, que ha roto el vínculo entre lo sagrado, lo humano y lo natural. En los antiguos petroglifos Hopi, grabados en piedra con una precisión ceremonial, aparece un símbolo enigmático. Una línea recta que se bifurca. Un camino sigue recto, en armonía con la naturaleza y el espíritu. El otro se desvía, zigzaguea, se llena de caos y termina abruptamente. Esta bifurcación representa una elección colectiva, el camino de la conciencia, o el de la autodestrucción. Según los sabios de la tribu, esta decisión no se toma con palabras, sino con acciones. Cada decisión humana, cada avance tecnológico sin alma, cada descuido hacia el planeta, alimenta uno de esos caminos. Pero hay otro elemento que ha fascinado a los estudiosos, la mención de los hermanos del espacio, o cachinas estelares, seres venidos del cielo, no necesariamente en sentido espiritual, que habrían ayudado a los Hopi en el pasado, y que regresarían cuando el mundo estuviera en su punto más crítico. Algunos los ven como dioses o espíritus, otros sugieren una posible interpretación extraterrestre. Curiosamente, en varias danzas ceremoniales Hopi, los bailarines portan máscaras que recuerdan trajes espaciales, con antenas, visores y formas que desafían una explicación cultural tradicional. Se trata de simples alegorías o de recuerdos distorsionados de un contacto real con inteligencias no humanas. Para los Hopi, el quinto mundo aún no ha comenzado, pero está cerca, muy cerca. 2. La visión de San Malaquías y el último papa. A mediados del siglo XII, un monje irlandés de nombre Malachi O'Morgan, más conocido como San Malaquías, realizó un viaje a Roma que cambiaría para siempre la historia de las profecías cristianas.
Hombre piadoso, reformador de monasterios y devoto del orden espiritual, Malaquías nunca imaginó que su nombre quedaría vinculado a uno de los enigmas más inquietantes del Vaticano. Según los relatos que llegaron a nuestros días, durante su estadía en Roma, Malaquías cayó en un estado de trance. En ese estado, tuvo una visión, o una serie de ellas, en la que contempló a cada uno de los papas que gobernarían la Iglesia Católica desde su tiempo hasta el final de los tiempos. Lo más sorprendente es que no describió estos papados con nombres, fechas o eventos concretos, sino con frases breves, casi poéticas, profundamente simbólicas. En total, redactó 112 lemas latinos que, a lo largo de los siglos, han sido asociados a papas específicos. Algunas coincidencias son escalofriantes. Uno de los lemas reza: De medietate lunae, de la media luna, y fue relacionado con el Papa Juan Pablo I, quien nació durante una media luna y cuyo breve pontificado, 33 días, fue tan efímero como una fase lunar. Otro, de Gloria Olivae, fue atribuido a Benedicto XVI, un pontífice del orden benedictino, cuya simbología incluye la rama de olivo, símbolo de paz y redención. Pero lo más inquietante no es el pasado, sino el final de la lista. El lema número 112, el último, es In persecutione extrema, sede vit Petrus Romanus. Es decir, en la última persecución de la Santa Iglesia reinará Pedro el Romano, quien apacentará a su rebaño en medio de muchas tribulaciones. Después, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. La ciudad de las 7 colinas es, sin ambigüedades, Roma, el centro neurálgico de la fe católica. Y la referencia a un juicio final sugiere el fin de los tiempos tal como los conocemos. Curiosamente, la profecía no menciona un sucesor después de Pedro el Romano. No hay un número 113. No hay continuación, solo silencio. Aquí es donde entra el Papa Francisco. Según la sucesión oficial del Vaticano, él es el Papa número 266 desde San Pedro. Pero en la lista de San Malaquías, que omite a ciertos antipapas y toma otra cronología, Francisco es el número 112, es decir, el último. Y los paralelismos son inquietantes. Francisco eligió su nombre en honor a San Francisco de Asís, un santo conocido por su pobreza radical y su mensaje de retorno a la esencia espiritual, pero también por sus visiones apocalípticas. Además, el propio Francisco, al inicio de su papado, afirmó con inquietante sinceridad que la Iglesia corría el riesgo de convertirse en una ONG sin alma, y que los cimientos estaban tambaleándose. Ha sido un papa de transición, de ruptura, de reformas impopulares y de profundas divisiones internas dentro del Vaticano. Su nacionalidad también llama la atención: argentino, de ascendencia italiana, nacido lejos de Roma, pero con sangre romana. ¿Podría esto cumplir simbólicamente el perfil de Pedro el Romano? Algunos teólogos descartan la profecía por no estar respaldada por la Iglesia y por haber sido publicada siglos después de la muerte de Malaquías. Pero otros señalan que muchos documentos antiguos fueron deliberadamente ocultos o relegados a bibliotecas inaccesibles. ¿Y si esta profecía fue una advertencia para quienes supieran leer los signos? ¿Estamos, tal vez, presenciando el final de una era espiritual? ¿El cierre de un ciclo eclesiástico milenario? O, quizás, se trata de una transformación más profunda, el derrumbe de las viejas estructuras religiosas para dar paso a una nueva forma de fe, más conectada al individuo que a las instituciones. ¿Será destruida la ciudad sagrada o simplemente transformada? Y si esta profecía aún no se ha cumplido por completo, ¿cuánto nos queda antes de que lo haga? 3. Nostradamus y la Tercera Gran Guerra. Michel de Nostredame, más conocido como Nostradamus, no fue simplemente un astrólogo. Fue médico, alquimista, estudioso de las estrellas y testigo de una Europa desgarrada por guerras, enfermedades y fanatismo religioso. En medio de ese caos, escribió uno de los textos más enigmáticos y debatidos de todos los tiempos: Les Prophéties, una colección de más de 900 cuartetas, estrofas de 4 versos, escritas en una mezcla de francés antiguo,
latín, griego e incluso anagramas. Su estilo deliberadamente críptico tenía un propósito: evitar la persecución de la Inquisición. Pero también, según algunos, para proteger un conocimiento que solo debía ser comprendido por quienes tuvieran los ojos abiertos. A lo largo de los siglos, muchas de sus profecías han sido interpretadas como predicciones cumplidas. Se le atribuye haber anticipado la Revolución Francesa, la ascensión de Napoleón, el surgimiento de Hitler, el asesinato de Kennedy y hasta los atentados del 11 de septiembre. Pero es en torno a la Tercera Gran Guerra donde sus versos se vuelven especialmente escalofriantes. Una de sus cuartetas dice: «Después de la gran plaga vendrá la guerra aún mayor, del gran mundo será visto el largo camino. Por cielo y tierra lloverá sangre y hambre, en el este se encenderá el fuego eterno». Muchos investigadores han vinculado esta gran plaga con pandemias modernas. La peste negra en su época fue devastadora. Pero ¿y si hablaba del siglo XXI? Algunos creen que el gran camino del mundo hace referencia a rutas aéreas o digitales globalizadas, por donde se moverían tanto los virus como la guerra. Otro verso dice: «De lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre un niño nacerá. Con su lengua seducirá a la multitud. Su fama crecerá en el reino de Oriente». ¿Se refiere a un líder carismático que surge del caos y alinea a las potencias del Este contra Occidente? ¿O al surgimiento de un nuevo tipo de tiranía, mediática o digital? A lo largo de sus cuartetas hay menciones repetidas a un rey del Este, una coalición que desafiaría a Europa y América, y a una conflagración que consumiría ciudades enteras. Frases como «fuego del cielo en las ciudades nuevas» han sido interpretadas como bombardeos, misiles balísticos, incluso ataques con armas nucleares. Sin embargo, los críticos siempre han tenido una objeción: la ambigüedad. Las cuartetas de Nostradamus no mencionan fechas exactas ni nombres específicos. Su estilo poético permite múltiples interpretaciones. ¿Es eso un defecto o una protección? ¿Y si su lenguaje no era confuso sino cifrado? Algunos investigadores han propuesto que las profecías de Nostradamus siguen un patrón de ciclos. Basados en estudios de astrología, numerología y eventos históricos, han calculado repeticiones cada 400 años aproximadamente. Siguiendo esta lógica, después de las grandes guerras del siglo XX, la Tercera Gran Guerra debería comenzar en la primera mitad del siglo XXI. Y el reloj ya está corriendo. Tensiones geopolíticas entre potencias nucleares. Avances armamentísticos con inteligencia artificial. Ciberataques masivos. Polarización ideológica global. Recursos naturales al límite. Todo parece ser una olla de presión a punto de estallar. Pero también hay una interpretación alternativa. Una advertencia menos literal y más espiritual. Quizás la Gran Guerra no sea solo militar, sino cultural, informativa, energética. Nostradamus hablaba de un conflicto que atravesaría todos los aspectos de la vida: salud, economía, tecnología, creencias. Una guerra donde el enemigo no siempre tendría rostro. Y si sus profecías no están escritas para alarmarnos, sino para alertarnos. Tal vez la pregunta más urgente no es si Nostradamus tenía razón. 4. Las profecías mayas más allá del 2002. Durante años, la fecha del 21 de diciembre de 2012 fue interpretada en todo el mundo como el fin del mundo. Películas, libros y medios sensacionalistas alimentaron la idea de un cataclismo global: terremotos, tsunamis, apagones planetarios. Pero la verdad es otra, mucho más profunda, y tal vez mucho más inquietante. El calendario maya no anunciaba el fin del mundo, anunciaba el fin de un ciclo. Los mayas, una de las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo, no medían el tiempo como nosotros. Su visión era cíclica, espiritual y precisa. Ellos dividían el tiempo en grandes bloques llamados baktunes, cada uno de aproximadamente 5.000 o 125 años. El 2012 marcaba el cierre del Baktún 13, el último de una gran era cósmica. Y el inicio de algo nuevo, un tiempo sin tiempo, una transición incierta que los sabios mayas llamaban el tiempo del no tiempo.
Según esta cosmovisión, lo que venía no era un desastre físico, sino una transformación interna, el despertar de una nueva conciencia, o la caída definitiva en el caos. Y al observar el mundo desde entonces, pareciera que las dos fuerzas han comenzado a luchar. Desde 2012, hemos presenciado una revolución tecnológica sin precedentes. La inteligencia artificial, la realidad virtual, las redes sociales y los algoritmos dominan la forma en que interactuamos, pensamos y sentimos. Pero al mismo tiempo, ha crecido una sensación de desconexión emocional. La ansiedad, la soledad, la polarización se han disparado. Una de las profecías menos conocidas habla de espejos negros que hipnotizan a los pueblos. Algunos arqueólogos la consideraron una metáfora ritual. Pero, ¿y si era una visión del futuro? Smartphones, pantallas, dispositivos que, literalmente, nos reflejan y nos controlan. Las antiguas ciudades mayas como Palenque, Copán, Uxmal o Chichén Itzá no eran solo centros urbanos, eran verdaderos observatorios astronómicos. Los mayas entendían con una precisión asombrosa los movimientos del Sol, de la Luna, de Venus y otros cuerpos celestes. Predecían eclipses, alineaciones y ciclos solares con siglos de anticipación. Todo en su arquitectura respondía a un equilibrio entre el cosmos y la Tierra. La escalera del castillo en Chichén Itzá proyecta una sombra en forma de serpiente durante los equinoccios. Esa serpiente es Kukulcán, la energía que baja del cielo al mundo humano en tiempos de cambio. Y si el verdadero mensaje de los mayas era una advertencia sutil, no sobre un desastre físico, sino sobre la pérdida de conexión entre el ser humano, la naturaleza y el universo. En muchas comunidades indígenas, no solo mayas, se habla de una profecía común, el regreso del equilibrio. Un tiempo en que el ser humano recordará su conexión con el planeta, con lo invisible, con lo sagrado. Quizás entonces el 2012 no fue el fin de nada, sino el inicio de una última oportunidad. Y la pregunta que queda en el aire es la más incómoda de todas. ¿Estamos construyendo el nuevo mundo que los mayas vislumbraron? ¿O estamos cayendo sin darnos cuenta en el abismo que trataron de evitar? 5. El manuscrito Voynich y sus mensajes ocultos. Entre todos los documentos enigmáticos del mundo antiguo, hay uno que desconcierta por igual a científicos, historiadores, criptógrafos y místicos: el manuscrito Voynich. Descubierto en 1912 por un anticuario llamado Wilfrid Voynich, este misterioso libro fue hallado en la biblioteca de un colegio jesuita en Italia. Desde entonces ha sido el centro de incontables investigaciones, teorías y obsesiones. Lo que hace único al Voynich no es solo su contenido, sino el hecho de que, en más de un siglo, nadie ha podido leerlo. Está escrito en un sistema de escritura completamente desconocido. Símbolos que no pertenecen a ningún idioma conocido, sin raíces latinas, semíticas ni asiáticas. Su caligrafía parece cuidadosamente diseñada, como si tuviera reglas internas. Pero ningún código ha logrado descifrarlo. El texto viene acompañado por ilustraciones igualmente desconcertantes. Plantas que no existen en ningún registro botánico. Flores con raíces dobles, hojas imposibles, estructuras que desafían la biología. Cuerpos femeninos flotando en tubos, canales, esferas. Mujeres desnudas interactuando con mecanismos circulares que parecen tan alquímicos como astronómicos. Diagramas que representan constelaciones, fases lunares, o tal vez mapas estelares de otro mundo. Algunos creen que se trata de un fraude medieval, una broma erudita para engañar a coleccionistas de la época. Pero la complejidad interna del lenguaje, la coherencia estadística de las palabras, la repetición estructurada de los símbolos, ha llevado a muchos lingüistas a descartarlo como simple invención. Otros sostienen que es un manual de alquimia, escrito en clave para proteger conocimientos prohibidos. Hay quienes aseguran que se trata de una obra médica o ginecológica, centrada en el cuerpo femenino y los ciclos de la luna. Pero ninguna teoría lo explica por completo. Y entonces surge otra posibilidad, la más inquietante.
¿Y si el manuscrito Voynich no fue escrito para nuestro tiempo, sino para el futuro? ¿Y si su lenguaje pertenece a una civilización perdida, una cultura que existió antes de los registros conocidos? O, más radical aún, ¿y si no fue escrito por humanos? La teoría extraterrestre no es nueva. Algunos ven en sus símbolos un lenguaje artificial, diseñado no para la fonética, sino para la transmisión de conceptos universales. Un intento de comunicación más allá de las barreras culturales. ¿Y si este libro fue dejado en la historia como una prueba, una semilla, un mensaje aún por comprender? Más recientemente, incluso inteligencias artificiales han sido entrenadas para decodificarlo. Han analizado patrones, frecuencias, repeticiones. Han comparado su estructura con miles de lenguas humanas y artificiales, sin éxito. Y eso plantea otra pregunta. ¿Y si el error no está en nuestras máquinas, sino en nuestra forma de mirar? Tal vez el Voynich no se lee como un texto, sino como un símbolo en sí mismo. Tal vez sus dibujos, sus colores, sus formas, son parte del lenguaje, como los códices antiguos que mezclaban escritura y geometría sagrada. Algunas páginas están llenas de espirales, otras de estrellas. ¿Y si el manuscrito no está hecho para ser leído, sino activado? ¿Y si solo podrá ser comprendido por quienes hayan cambiado su percepción, por quienes hayan superado la lógica lineal, y puedan pensar en símbolos, en energía, en resonancias? Tal vez el Voynich no es un libro muerto, tal vez es un mensaje vivo, esperando a que la humanidad evolucione lo suficiente como para escucharlo. Y esa posibilidad nos lleva a una conclusión tan absurda como perturbadora. El mayor misterio del manuscrito Voynich no es lo que dice, es por qué no podemos entenderlo. 6. La predicción de Baba Vanga para el siglo XXI. En las montañas de Bulgaria, a orillas del Mar Negro, vivió una mujer que aún hoy es considerada una de las videntes más enigmáticas del siglo XX. Baba Vanga. Ciega desde los 12 años, tras ser atrapada por una tormenta de arena que según algunos relatos fue sobrenatural, Vanga afirmaba haber adquirido la capacidad de ver más allá de este mundo. No con los ojos, sino con la mente, con el alma. Sus predicciones no eran vagas ni generalizadas. Eran específicas, detalladas y muchas veces escalofriantemente precisas. Habló del hundimiento del submarino ruso Kursk, años antes de que ocurriera. Dijo que al inicio del nuevo siglo, 2 aves de hierro chocarían contra torres en América, y la sangre inocente fluiría. Una frase que hoy se asocia inevitablemente con el atentado a las Torres Gemelas en 2001. Predijo también la muerte de Stalin, la caída de la Unión Soviética, la elección de Barack Obama, diciendo que el 44 presidente sería negro. Y advirtió de tsunamis, pandemias y catástrofes climáticas que, en su momento, fueron desestimadas como exageraciones. Pero son sus visiones del siglo XXI las que resultan más inquietantes. Porque muchas de ellas aún no han ocurrido. ¿O sí? Según Vanga, la humanidad enfrentaría una gran crisis económica global, mucho más devastadora que cualquier recesión previa. Una donde el sistema colapsaría desde adentro, como un castillo de naipes. No por guerras, sino por corrupción, deudas impagables y desconfianza. Habló también de experimentos climáticos, de una manipulación del clima que se volvería contra sus creadores. Dijo, el hombre intentará controlar el cielo, y el cielo responderá. Se refería a tecnologías como la geoingeniería, la modificación atmosférica, o proyectos como HARP. Pero su profecía más perturbadora tiene que ver con la inteligencia artificial. En sus propias palabras, la máquina pensará por sí misma. No tendrá emociones, no obedecerá al hombre, y reclamará el mundo como suyo. Hoy, esta frase resuena con una fuerza inesperada. Las IAs ya escriben poesía, pintan cuadros, analizan datos, diagnostican enfermedades, e incluso generan ideas. Son herramientas, sí, pero también sistemas que aprenden, que optimizan, que toman decisiones cada vez más autónomas. Lo que antes era ciencia ficción, hoy es política tecnológica. Y la pregunta ya no es si la IA podrá superar al ser humano,
sino cuándo. Baba Vanga también mencionó el surgimiento de una nueva conciencia digital, algo que uniría mentes humanas a través de la tecnología. Internet, redes neuronales. El inicio de una mente colectiva artificial. Según ella, esta conexión tendría dos caras, una capaz de elevarnos y otra capaz de esclavizarnos. Y sin embargo, algunos estudiosos dudan de que Vanga realmente viera el futuro. Sugieren otra posibilidad, que comprendía patrones invisibles, repeticiones históricas, resonancias energéticas. Que su don no era prever, sino detectar lo que ya estaba gestándose. Como si percibiera vibraciones del tiempo. Como si cada evento tuviera su eco antes de manifestarse. Como si el futuro ya existiera en una dimensión distinta. Esperando que alguien pudiera oírlo. ¿Era Vanga una profeta, una medium, o simplemente alguien que, al perder la vista, ganó una percepción más profunda de la realidad? Lo cierto es que muchas de sus predicciones para el siglo XXI aún están en desarrollo. Parecen advertencias más que destinos, y ahí está el verdadero misterio. Nos están diciendo lo que sucederá o lo que aún podemos evitar. 7. El libro de las revelaciones, el Apocalipsis. Pocos textos han despertado tanto temor, fascinación y controversia como el Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. Atribuido a Juan el Revelador, este manuscrito fue escrito en la isla de Patmos, en el siglo I, durante una época de persecución religiosa y crisis espiritual. A lo largo de los siglos, ha sido interpretado como profecía, como metáfora, como código esotérico. Y también como advertencia. Sus pasajes están llenos de imágenes potentes y simbólicas. Los 4 jinetes del Apocalipsis. Guerra, hambre, peste y muerte. Cabalgando sobre la tierra. Una bestia de 7 cabezas, con poder sobre todas las naciones. Una marca sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Y un falso profeta que hará milagros, pero llevará a millones por el camino del engaño. Para muchos creyentes, estas visiones describen el fin literal del mundo, el juicio final, el regreso de Cristo y la batalla definitiva entre el bien y el mal. Pero en nuestra era moderna, una interpretación distinta ha comenzado a ganar fuerza. ¿Qué pasa si el Apocalipsis no habla del fin del planeta, sino del fin de un sistema, del colapso de una civilización que ha perdido su esencia? Porque si miramos sus símbolos desde la perspectiva actual, su resonancia es inquietante. La marca de la bestia que impide comerciar sin ella fue durante siglos un misterio. Hoy, algunos la vinculan con tecnologías como microchips de identificación, pasaportes biométricos, sistemas de puntuación social, o incluso con una dependencia total a las plataformas digitales. ¿Hasta qué punto nuestra capacidad de vivir, comprar, trabajar o expresarnos depende ya de aceptar ciertas marcas invisibles? La bestia que domina las naciones podría representar el dominio de corporaciones transnacionales, algoritmos invisibles que deciden qué vemos, qué pensamos, a qué tenemos acceso. Entidades sin rostro que concentran el poder informativo, económico y cultural, más allá de cualquier control democrático. Y el falso profeta. ¿Acaso no podría ser la desinformación viral, los ídolos mediáticos, los discursos manipulados por intereses ocultos? Líderes carismáticos que prometen salvación mientras siembran división. Incluso los 4 jinetes parecen haber tomado nuevas formas. La guerra, ya no solo en campos de batalla, sino en redes, en información, en cultura. La peste, que regresa una y otra vez en formas nuevas, invisibles, globales. El hambre, que convive con el desperdicio masivo de alimentos. La muerte, no como final, sino como desconexión espiritual, como apatía generalizada. Según algunas escuelas esotéricas, el Apocalipsis fue escrito no como una predicción catastrófica, sino como una guía simbólica para el despertar de la humanidad. Una especie de manual cifrado para reconocer los síntomas del declive y prevenir la caída. Otros estudiosos señalan que su lenguaje numerológico, el 7, el 144.000, el 666, responde a códigos antiguos de geometría sagrada, astrología y ciclos de tiempo que se repiten en la historia.
No todos verán las señales, no todos querrán reconocerlas. Pero los que lo hagan podrían ser los constructores del nuevo ciclo. La pregunta, como siempre, permanece abierta. ¿Estamos viviendo el fin del mundo o el comienzo de una transformación que solo unos pocos podrán entender? Profecías, visiones, advertencias. Eran fantasías de mentes antiguas, o destellos de una verdad que aún no entendemos. En un mundo saturado de información, tal vez lo más peligroso es no creer en nada. Tal vez el verdadero valor de las profecías no sea predecir, sino despertar. Despertar nuestra conciencia. Despertar nuestra conexión. Despertar antes de que sea tarde. No queríamos creerlas. Pero estas 7 profecías están demasiado cerca. Suscríbete a Archivos Prohibidos, donde los secretos del pasado aún siguen escribiendo el futuro.